Los rastros de la cultura maya aún viven entre nosotros, tanto así como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta desaparecer lo que hoy llamamos civilización maya. En realidad, la civilización maya era un conjunto de muchos pueblos distintos que operaron de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión, pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. Bajo un complejo panorama, la organización política de los mayas nunca se configuró como un imperio, sino como ciudades-estados, que en lapsos de tiempo sus relaciones variaban entre enfrentamientos y alianzas. La sociedad maya era jerarquizada y se dividía en 5 grupos. En la parte más alta de la pirámide estaban los sacerdotes, sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Seguido de los sacerdotes se encontraba la nobleza, grupo que controlaba el poder político y al que solo se accedía por nacimiento. Estaba formado por jefes guerreros y funcionarios del gobierno. Seguidos de la nobleza se encontraban los comerciantes. Por sus actividades disfrutaban de mayores libertades y privilegios. Seguido de los comerciantes encontramos a los artesanos y campesinos. Los primeros se encargaban de elaborar los objetos utilizados por la nobleza para vestirse, adornar sus viviendas y demostrar su posición o rango social, mientras que los segundos vivían en torno a las ciudades y se encargaban de mantener a los nobles, a quienes les pagaban como tributo 1/3 de lo producido. En la parte más baja de la pirámide encontramos a los esclavos. Podían ser prisioneros de guerra, delincuentes o hijos de esclavos. En su mayoría eran utilizados para los sacrificios que se realizaban en las fiestas religiosas. Se basaba principalmente en la agricultura. Esta ha sido la base de la economía maya desde la época de la precolombina. El maíz ha sido su principal cultivo. Los mayas cultivaban también algodón, yuca y cacao. Las técnicas del hilado, el tinte y el tejido consiguieron un elevado grado de perfección. Como unidad de cambio se utilizaban las semillas de cacao y las campanillas de cobre, material que se empleaba también para trabajos ornamentales. Al igual que el oro, la plata, el jade, las conchas de mar y las plumas de colores, los mayas utilizaban la milpa, que es el nombre designado para el terreno en el que se cultivaba el maíz y otros alimentos. Los mayas basaron su economía principalmente en el comercio y la agricultura, pero la cacería de animales salvajes y coleccionar productos de bosques también eran actividades importantes. La agricultura maya también se basó en cosechar maíz. Importantes trabajos de campo fueron cortados y quemados al preparar la tierra para plantar. Para hacer esto era necesario cambiar las tierras cada 4 años. La religión influencia la vida de los mayas en los ritos agrícolas, las ceremonias públicas, el arte y la cultura. Su importancia fue muy grande. Los mayas adoraban a varios dioses, por eso su religión era politeísta. Principal dios maya, Hunabku. Su nombre significa un solo dios, dios creador. Era el principal dios maya, creador del mundo y de la humanidad a partir del maíz. Hunabku
es el Padre y el Señor de todos los demás dioses. Las pirámides son sus templos, y los fieles asistían a las ceremonias al aire libre, abajo y al frente de la pirámide templo. Elementos de las ceremonias. El autosacrificio. Las personas se perforaban la lengua y los órganos sexuales y se ofrecía la sangre recogida. La sangre se quemaba junto con papel, resinas vegetales, hule y los instrumentos mismos del autosacrificio, como las espinas de mantarraya, las cuerdas. Además, también se daba sacrificio de animales. Los sacrificios humanos, prisioneros de guerra, esclavos o personas escogidas por su nacimiento, a quienes se les extirpaba el corazón o decapitaba. Los bailes, cantos, dramatizaciones y rezos. El ayuno y la abstinencia sexual. El uso de hongos alucinógenos, bebidas fermentadas, tabaco silvestre, comidas especiales y flores psicotrópicas. Las ofrendas de animales, plantas, flores, estatuas, incienso, cobre y oro, entre otros. Los mayas tuvieron un calendario para diversos festejos y ceremonias. Las diferentes fuentes escritas por y sobre los mayas peninsulares forman un gran conjunto de información. La riqueza de dichas fuentes permite conocer y comprender el pasado de los mayas de la manera más veraz posible. Los testimonios escritos por y sobre los mayas son múltiples, de índole muy variada, y pueden clasificarse en dos grandes grupos, de acuerdo con su origen. Entre los primeros se incluye tanto los textos generados originalmente en el entorno cultural de los mayas durante siglos y siglos de trayectoria histórica, escritos por ellos mismos, como las obras que los mayas redactaron en la época colonial y hasta las que se escribieron después de la independencia. Los segundos son los testimonios acerca de los mayas, escritos desde la perspectiva de la cultura occidental, a la que han estado expuestos casi por 5 siglos. Los mayas aportaron algunos relatos de casos resueltos por las autoridades mayas tradicionales, que muestran el nivel de eficacia y eficiencia que tenía el sistema jurídico maya y los ahorros que representa para el Estado guatemalteco, tanto en tiempo, recursos económicos, materiales y humanos. En la comunidad maya no existían códigos escritos que indicaran lo que se debía y lo que no se debía hacer. Su práctica jurídica, así como su práctica moral y social, se fundamenta en una serie de valores y principios que se transmitían oralmente de generación en generación. En este sentido, valoran, por ejemplo, la unidad de la comunidad, la convivencia pacífica, la solidaridad de las personas hacia su comunidad, el respeto a la naturaleza, el respeto hacia las personas y hacia sus bienes. De estas valoraciones, probablemente producto de su actitud ante los preceptos de su religión ancestral y de la religión cristiana, se derivan normas particulares para las distintas esferas de la vida comunitaria, incluyendo la jurídica. En dichas valoraciones se advierte un nexo entre 3 elementos fundamentales: el Ahau, que es Dios, el hombre y la naturaleza. De este nexo se derivan prácticas como pedir permiso al Ahau para cortar un árbol. Su concepción del deber ser o su normatividad no relaciona únicamente a los seres humanos, sino que involucra a Dios y a la naturaleza. En obediencia a la Ahau, debe velarse por el cuidado de la naturaleza y hacer el bien a los otros. En las comunidades no existía una sistematización ni una clasificación de las normas jurídicas, como se ocurre en el sistema jurídico oficial, pero aún así clasificaban las faltas y les daban respectivos castigos, denominando aquí como asuntos dañinos a las infracciones que se hacen a la normatividad sustantiva que en el sistema jurídico oficial
corresponde al ámbito penal. Consideraban asuntos dañinos leves, el hurto de gallinas, pollos, elotes, maíz, frijol, tomate, entre otros. Además, también consideraban asuntos dañinos leves los daños y perjuicios ocasionados por animales a las siembras, el escándalo en la vía pública, los chismes, los insultos, la mentira, los pleitos, las riñas, los problemas de herencia y los problemas de linderos. A través del conocimiento de los asuntos que los mayas consideran dañinos, se conoce también las normas y los valores que ellos aprecian y que si se infringen, merecen sanción. Entre estos resaltan el respeto a la vida, el respeto a la propiedad, el respeto a lo que en lenguaje occidental es la dignidad de la persona humana, el respeto a la autoridad, el respeto a la palabra, el buen comportamiento en la comunidad y la veracidad, entre otros. Estos, además, aportaron en los derechos de familia, el matrimonio, la herencia, el patrimonio. Tenían estructuras de la autoridad y caracterización de estos cargos. Poseían alcaldes municipales, concejales y síndicos. Tenían segunda instancia para resolver casos maritales y, además, poseían herramientas para resolver conflictos. Los códices mayas son libros escritos antes de la conquista española del continente. Muestran rasgos, cálculos matemáticos y astronómicos de la civilización maya. Los mayas desarrollaron su papel en una era relativamente temprana. Hay pruebas arqueológicas del uso de cortezas desde inicios del siglo V. Ellos lo llamaban hud, que era superior en textura, durabilidad y plasticidad al papiro egipcio. Aunque han llegado 4 a nuestros días, eran muchos más los libros mayas escritos al tiempo de la conquista de Yucatán en el siglo XVI, pero casi todos fueron destruidos más tarde por conquistadores y sacerdotes. En particular, los encontrados en la península de Yucatán fueron destruidos por órdenes de Fray Diego Ladán en julio de 1562. Junto a los códices son una fuente de información primaria de la cultura maya, junto con las inscripciones en piedra y monumentos y estelas que sobrevivieron hasta nuestros días y los frescos de algunos templos. Muchas de las claves para entender el mundo maya fueron así destruidas. Alonso de Zorita escribió que en 1540 él vio esos libros en el altiplano de Guatemala, que narraban su historia de más de 800 años atrás y que le fueron interpretados por indígenas muy ancianos. Fray Bartolomé de las Casas se lamentó cuando descubrió que esos libros fueron destruidos y escribió: estos libros fueron vistos por nuestros clérigos y yo aún pude ver restos quemados por los monjes, aparentemente porque ellos pensaron que podía dañar a los indígenas en materia de religión, ya que se encontraban al inicio de su conversión. Los últimos a ser destruidos fueron los de Tayasal, Guatemala, la última ciudad de América en ser conquistada en 1697. Solamente 3 códices y una parte de un cuarto sobrevivieron hasta nuestros tiempos. 3 de ellos llevan el nombre según el lugar de su custodia. Los 3 primeros. El cuarto lleva el lugar donde se expuso por primera vez en 1971. Estos son: el primero es el Códice Dresde. El segundo es el Códice de Madrid, también conocido como el Códice Tre Cortesiano. El tercero es el Códice de París, también conocido como el Códice Peresiano. El cuarto es el Códice de Grolier, también conocido como el Fragmento de Grolier. Además de estos 4, han aparecido otros en excavaciones arqueológicas, pero se encuentran en un estado pésimo y apenas quedan restos de pintura. El Códice de Dresde está guardado en la Biblioteca Estatal en Dresde, Alemania. Desde el punto de vista artístico, se ha considerado que el Códice de Dresde es el más bello de los 3 manuscritos mayas que se conocen, debido a la claridad de sus trazos
y a la cuidadosa disposición de los textos.